Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Buenos días, tardes, noches, en el momento en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo podcast de USFQ Law Working Papers. El día de hoy tenemos con nosotros a Marco Antonio Subía, socio fundador de la firma Naranjo Martínez y Subía, especializado en asesoría aeronáutica para diversas líneas aéreas, tanto nacionales como extranjeras, operando en Ecuador. Con más de 30 años de experiencia, ha alcanzado reconocimiento como líder en el ámbito aeronáutico del país, destacado por la revista internacional Who's Who Legal. Su experiencia se centra en temas regulatorios y financiación de aeronaves en Ecuador. Además, Marco representa la International Air Transport Association, IATA, en Ecuador y ha sido panelista y moderador en eventos organizados por IATA, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, ALTA, y la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Un gusto tenerte aquí, Marco. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Principalmente nos gustaría preguntarte cómo describirías el estado actual del derecho aeronáutico en Ecuador y su evolución a través de los años. Creo que estamos viviendo épocas dulces en el desarrollo del derecho aeronáutico. Tuvimos muchos años de para. Hay que tomar en cuenta que el derecho aeronáutico es muy dinámico, la aviación es muy dinámica, está cambiando siempre, desarrollándose siempre. Vemos que rutas que antes no se podían alcanzar con una sola aeronave, de un solo jalón, se lo está logrando. Airbus acaba de lanzar una nueva aeronave que es el A321 Extra Long Range, que empezó vuelos desde Madrid a Boston. Es una aeronave de un solo pasillo. Empezó estos vuelos de Madrid a Boston y va a empezar a volar ya entre España y Estados Unidos, y esto va a revolucionar la aviación. Consecuentemente, cada proceso de cambio en la tecnología, en las aeronaves, en las radioayudas, van cambiando el derecho aeronáutico, van mutando el derecho aeronáutico y siguen apareciendo figuras que no existían antes. Estábamos limitados a un block space. Por ejemplo, el block space es que se bloqueaban los asientos, determinado número de asientos para una aeronave. O sea, un cliente decía, yo quiero bloquear 10 asientos de ese vuelo Quito-Miami, y eso no podía vender la aerolínea. Prácticamente eran acuerdos que se llegaban y 10 asientos en todos esos vuelos quedaban bloqueados. Se llama el block space. Ahora tenemos unas figuras mucho más amplias. Ahora ya se permite que aerolíneas que no vuelan a determinado país operen con el mismo código desde ese país en vuelos de otra aerolínea. Eso era antes impensable. Entonces hemos visto un desarrollo sostenido, especialmente en los últimos, diría yo, 10 años, con la flexibilización de las políticas que rigen en el Ecuador. Claro, y con todos estos desarrollos, mutaciones, etcétera, ¿cuáles crees tú que son los mayores retos que el Ecuador enfrenta en el marco regulatorio? A ver, yo diría que se debe ir transformando aún más la aviación. Se deben ir aceptando estos desarrollos, estas mutaciones, estos nuevos pasos que se van tomando en la aviación mundial al Ecuador. Desafortunadamente, como somos un país pequeñito, casi siempre estamos atrasados en todo. Y nos llegan y nos cuesta aceptar esos cambios. No lo digo desde el punto de vista de la empresa privada, más que desde el punto de vista de la autoridad. Todavía sigue ese concepto de los años 70, porque el Código Aeronáutico, la Ley de Aviación Civil, datan de los años 70, de la época de la dictadura. Y ahí se trataba de proteger a las aerolíneas nacionales. Le voy a hacer un poquito de historia. Antes, en los años
50, 60, esto lo escuchaba, no es que sea tan viejo, ¿no? pero en los años 50, 60 y 70 existían las aerolíneas de bandera. Aerolíneas de bandera que tenían monopolios en determinados territorios. Ecuatoriana en Ecuador, Aeroperú en Perú, Viasa en Venezuela, Mexicana en México, Varig en Brasil, y todas han ido quebrando, excepto Aerolíneas Argentinas, que ya les rescataron no sé cuántas veces, y Avianca, que también ha entrado en capítulos 11 varias veces, se privatizó, fue estatal, y etcétera, pero sigue existiendo. Entonces, estas aerolíneas de bandera tenían el monopolio en determinados territorios, y esa era la política que tenían los países, proteger a su aerolínea de bandera. En los años 70, en el gobierno de Jimmy Carter, se hizo una desregulación del tráfico aéreo, porque en Estados Unidos también existían aerolíneas que tenían monopolios en las costas este y oeste, o en el mercado interno y en el mercado externo. Panam era un monstruo de aerolínea que era la que tenía el monopolio de los vuelos internacionales en Estados Unidos. Braniff e Eastern tenían el monopolio de los vuelos domésticos en Estados Unidos, que era el mercado y sigue siendo el mercado más grande del mundo. Y esas políticas de proteccionismo todavía en Ecuador se sigue arrastrando algunas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, en Ecuador no pueden operar pilotos de otras nacionalidades, es decir, pilotos que no sean ecuatorianos, que no tengan matrícula ecuatoriana, licencia ecuatoriana. Hasta hace poco no podían operar aeronaves con matrículas extranjeras, eso ahora ya se puede, por ejemplo, eso ha ido cambiando. Y así muchas cosas. Todavía se tiene pensado de que el cabotaje, los vuelos internos, así se llama, es decir, un vuelo Quito-Guayaquil, no puede ser hecho por una aerolínea que no sea nacional. Y esas cosas hay que irlas cambiando, creo yo, y se van a ir cambiando, porque otras cosas también como lo que mencioné, por ejemplo, la matrícula extranjera, ya fue aceptado por el mercado, por las autoridades, y ya se está operando acá en Ecuador, y el resto de cosas también tienen que ir cambiando. Entonces tenemos que cambiar un poco de mentalidad, abrirla, aceptar las nuevas tendencias, las nuevas políticas, las nuevas formas de operar que trae el mundo, porque es un mundo que nos va jalando, y más que nada a la autoridad empezar a que entienda que esto tiene que ir cambiando para lograr el desarrollo de la aviación. Claro, y con todas estas implementaciones de políticas de vuelo aéreo, creo que son buenísimas para que las aerolíneas extranjeras puedan venir, operar. Y hablando de que nuevas aerolíneas vengan, ¿tú qué opinas de estas tasas, Ecodelta, Potencia Turística? Entiendo que también hay una Eco Charlie, Quebec India. ¿Tú qué opinas de estas tasas? A ver, si compramos un boleto aéreo, no sé, se me ocurre, voy a poner números redondos, de Quito a Miami, voy a poner estos números redondos, voy a ver $1,000. De esos $1,000, voy a decir que esta aerolínea me está robando, son unos atracadores, el pasaje está carísimo, $1,000 por un vuelo de 4 horas es el colmo. Pero ese boleto aéreo, si nos ponemos a desglosarlo, tiene muchos rubros que no corresponden a la aerolínea. Por ejemplo, en cualquier vuelo, si así me cueste $1 o $10,000, yo tengo que pagar, si salgo desde Quito, $65 al aeropuerto de Quito, de tasa, de uso de terminal, que es de los aeropuertos más caros del mundo. No solamente por la tasa aérea, sino también por los que cobra en parqueos, a las líneas aéreas, ¿no? Parqueos, iluminación, las mangas de embarque, etcétera, etcétera. De los aeropuertos más caros del mundo. Yo hablaba con una de las aerolíneas que represento y me decía, una aerolínea muy, muy grande europea, y me decía que el aeropuerto de Quito y el de Guayaquil están entre los 5 más caros del mundo a los que ellos operan. Y operan a 300 aeropuertos en el mundo, ¿no? En todos los continentes. Y el aeropuerto de Quito y Guayaquil están entre los 2 más caros. Y a eso teníamos el Ecodelta, que eran $50. Si el pasaje me costaba $1, yo tenía que pagar $50 por la Ecodelta, que era una tasa que se creó en la época de Rafael Correa, supuestamente para alimentar un fondo de promoción turística. Eso nunca se dio porque estos dineros iban a la cuenta única del Tesoro Nacional y de ahí se gastaba en defensa, en educación, en salud, en lo que sea, pero no regresaba a la promoción turística que fue para lo que se creó. Pero nosotros estábamos pagando eso. No solamente entre la tasa
de uso de terminal en Ecuador, de uso de terminal, más la Ecodelta, y estoy pagando como $115 por nada, por nada. Si el pasaje me costó $1, $115 me cuesta eso. Si a eso le aumentamos el IVA, lo que me cuesta, porque el aeropuerto al que voy también me va a cobrar una tasa por uso de terminal. Entonces, todo esto sumando todos estos valores, hacen un rubro importante, y dependiendo de del valor de la tarifa, será un porcentaje más o menos. Si la tarifa es más cara, si compro en business y me voy a Europa, claro, ese rubro será menor porque estos valores son fijos, pero si es que es un rubro bajo, como cobran, por ejemplo, las aerolíneas low cost, entonces ese porcentaje va a ser muy importante. Y ese era uno de los motivos por los cuales justamente las aerolíneas low cost no venían al Ecuador. Y yo pienso que siguen sin venir al Ecuador, porque no tenemos una aerolínea que digan low cost. Tal vez Spirit, que era la que estaba volando a Guayaquil, era la que podíamos decir low cost, porque JetBlue no lo es, Wingo ya se fue. Entonces no tenemos realmente aerolíneas low cost, y es justamente por esto, por lo que usted menciona, el Ecodelta y potencia turística, más el resto del chorizo de rubros que pagamos, hacen difícil que una aerolínea low cost venga, porque una aerolínea low cost lo que trata es de minimizar sus costos para poder ofrecer boletos más económicos. En Europa, por ejemplo, pueden encontrar boletos, y ustedes han viajado seguramente, un Madrid-París en 60, 70 euros. Eso aquí es impensable. Un Quito-Bogotá no baja de los $300, $400. ¿Por qué? Porque la aerolínea seguramente estará cobrando 150, 200, y el resto son tasas de impuestos. Y si a eso le sumamos que el aeropuerto, por parqueo y por todos esos rubros que le había mencionado, tiene costos altísimos, entonces la aerolínea tiene que trasladar esos costos al pasajero. Y eso impide justamente que tengamos la posibilidad de volar con aerolíneas low cost. También hemos intentado, o estamos en esa lucha, porque hay una diferencia entre vuelos domésticos y vuelos internacionales en el pago de estas tasas, ¿no? El pago por vuelos domésticos es bastante inferior, mucho menos de la mitad de lo que se paga por vuelos internacionales. Entonces, a través de la CAN, el año pasado estuve en una reunión en la CAN, se está tratando de que los vuelos entre los países de la comunidad andina sean considerados domésticos. Con eso evitamos los pasos de migración, evitamos los pasos de aduana, y los costos de operar a los países, entre los países de la subregión, serían como vuelos domésticos. Eso hará posible que los costos bajen sustancialmente y que las aerolíneas puedan ofrecer mejores boletos. Y estoy seguro de que será un éxito, porque ¿quién no va a querer? Nosotros ecuatorianos especialmente, que tenemos una moneda fuerte, dólar, tenemos una hora de vuelo a Bogotá. Si es que me cuesta el pasaje 100, 150 dólares, me voy a pasar el fin de semana en Bogotá, o me voy a pasar el fin de semana en Medellín, o estoy a 2 horas de Lima, estamos justo en el medio. O vendrán los bogotanos a pasar el fin de semana en Quito, en Guayaquil, se irán al oriente y así sucesivamente. Entonces es importante este tema que usted trajo a colación del Ecodelta y el potencia turística, porque distorsionan el valor de las tarifas. Ya se hizo eso en el gobierno de Guillermo Lasso. Al ministro Olsen hay que agradecerle, que nos ha dado una mano muy importante. Yo creo que es una gran labor. Redujo, porque entendió que esto no era factible, entonces él redujo, el gobierno redujo el valor del Ecodelta y el potencia turística de $50 fijo y $10 fijo el potencia turística, porque el potencia turística se le cobra a los extranjeros que compran un boleto para venir al Ecuador, es decir, exportábamos impuestos, y la bajaron a un 10% del valor de la tarifa, con lo cual, con un tope de $50, con lo cual si es que alguien saca un boleto al 5%, pero no es del 10, del 5%, con lo cual si es que él saca una aerolínea una tarifa de $100, ya no, el pasajero no va a pagar $50 de Ecodelta, sino va a pagar $5, lo cual ya tiene su lógica, ¿no? Y bueno, ese fondo, y además ese dinero se está yendo ahora por ley, salió la ley orgánica de turismo, se está yendo por ley al Fondo de Promoción Turística, que va a alimentar o va a tener recursos del Ministerio de Turismo para la promoción turística. Entonces es importante que esas cosas se vayan aclarando y que se vayan entendiendo
para poder ir eliminando. Claro, y estas reducciones claramente nos van a ayudar a que vengan pasajeros, salgan pasajeros del país. Y bueno, hablando un poco más en sentido de los pasajeros, y creo que esta es una pregunta que le interesa mucho a todos nosotros que viajamos y a veces se nos pierde una maleta o nos dañan o está sobrevendido nuestro vuelo. ¿Cuáles son los conflictos más comunes y cómo normalmente se solucionan? Puede ser entre un pasajero y la aerolínea o el Estado y una aerolínea. El transporte aéreo es una de las actividades más dinámicas, como le había dicho, y el que más tráfico mueve en el mundo. Si tenemos este año, de acuerdo a datos de la IATA, se va a batir el récord de 5.000 millones de pasajeros movidos por vía aérea en este año. Y se va a llegar en ventas al 996.000 billones de dólares, casi $1 trillón. Entonces, si vemos la cantidad, 5.000 millones de pasajeros, obviamente tiene que haber, o algún momento se va a generar algún problema. ¿Cuántos vuelos implican 5.000 millones de pasajeros? No sé. Millones de vuelos, seguramente. Millones de vuelos. Y esos vuelos también se dañan, hay mal clima, se cierran aeropuertos, no sé, las maletas se confundió o cualquier cosa. Entonces, va a haber problemas por la misma actividad, el mismo manipuleo, ¿ya? Lo importante es que se arreglen esos problemas. Y en Ecuador, afortunadamente, menos del 0.1% de reclamos por equipaje, por sobreventa, por pérdida de vuelos, etc., llega a un litigio, ¿ya? A un litigio judicial. Muchos llegan, ni siquiera muchos, llegan algunos a las defensorías, pero generalmente ya se solucionan vía los departamentos de reclamos de las líneas aéreas, se soluciona al pasajero, porque el pasajero es un cliente. Y lo que le interesa a la aerolínea es que el cliente esté satisfecho para que vuelva a volar, para que vuelva a comprar con ellos. Entonces, es un porcentaje mínimo, pero normalmente lo que pasa es se hace el reclamo y la mayoría de casos, diría que un 80% de los casos que se hacen reclamo, que son un mínimo también, Ecuador llegará al 1 o 2% a lo mucho, se arreglan vía estos departamentos de reclamos. Y el 20% restante, si es que llega a la defensoría, y me ha tocado muchos casos, se llega a la defensoría también vía el acuerdo entre las partes, ahí se conversa, se les explica, se llega a un tipo de indemnización, no siempre, porque hay veces que el pasajero también no entiende las políticas, pasajes que son no reembolsables, por ejemplo. Si usted compra una tarifa muy baja, tiene que leer, y eso es una sugerencia para todos los que nos están viendo, el boleto aéreo es el contrato entre las dos partes, es un contrato de transporte aéreo, ahí están, todas las condiciones están en el boleto, y ahí cuando dan el clic, acepto las condiciones, están aceptando todo lo que está ahí. Lean, y la aerolínea siempre dice, este pasaje no es reembolsable, este pasaje le da derecho a llevar una maleta, este pasaje no se puede cambiar, este pasaje es para ese vuelo, no es transferible y muchas otras cosas más. Lean para que sepan a lo que se atiene. Entonces mucha gente no lee y piensa que, la aerolínea me dejó o yo me atrasé, pero yo tengo derecho porque sí pagué, entonces devuélvame. Si yo me atraso es mi culpa, si no llego al vuelo a tiempo es mi culpa. Entonces la aerolínea me está diciendo, oiga, no le voy a devolver. Y no es que la aerolínea no le devuelve porque son unos vivos o le quieren ganar la plata al cliente, ni mucho menos. No. El espacio, el asiento de un vuelo es un bien finito, se acaba. ¿Y por qué se acaba? Porque cuando se va el vuelo de A a B, se terminó, ¿no es cierto? Ya ese vuelo se cumplió. Y si yo no vendí ese espacio o no llené ese espacio, dejo de ganar, pierdo. Es decir, si un pasajero me compró el boleto, yo entiendo que ya el pasajero va a viajar. Si no llega, yo dejé de vender ese boleto porque el otro pasajero ya me compró. Entonces, ¿por qué tengo que devolverle si la culpa del pasajero en no llegar al vuelo fue de él? Distinto si es que la culpa es de la aerolínea.
Todo esto que le estoy hablando es cuando la responsabilidad no es del pasajero. Cuando la responsabilidad es de la aerolínea, existe una cartilla del usuario que justamente estuve yo en una comisión que la modificamos y ahí están todos los derechos y obligaciones de los pasajeros para los vuelos tanto nacionales como internacionales, tanto en lo que tiene que ver equipaje, cuando hay sobreventas, a qué tiene derecho, por retrasos, etcétera, etcétera. Las cartillas del usuario están en las páginas web de las aerolíneas, están en los códigos QR de los counters de las líneas aéreas, están en la página web de la Dirección General de Aviación Civil. Ahí están todos los derechos, entonces el pasajero sabe a qué tenés, todo está clarísimo. Lo que pasa es que, y ustedes son estudiantes de Derecho, saben que la ley, la premisa de que se considera conocida por todos. No hay disculpa de decir, perdón, no conocí. Esa no es disculpa. Claro. No es eximiente de responsabilidad. Entonces, hay que conocer, hay que leer, y ahí está todos los datos de los pasajeros a lo que tienen derecho. Incluso esta cartilla de derechos y obligaciones es, de nuevo, una obligación de las aerolíneas, incluso mandártelas en el mail que te llega tu pasaje. Eso se intentó en un momento, pero no tan así, porque es complicado eso, sino que tenga un botón para poder acceder a eso, que vaya a la página web y pueda acceder. O sea, no puede mandarle la cartilla porque la cartilla es muy grande. Obviamente, si adjunto en todos los pasajes la cartilla, muchos rebotarán, muchos nos irán, no sé. Pero entonces sí un botón, un link para que puedan acceder y conocer cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los pasajeros. Y con toda esta evolución del derecho aeronáutico e incluso toda la evolución de la sociedad, la implementación de drones, nuevas tecnologías, ¿hacia dónde crees que van nuestras regulaciones? El tema de drones es bien interesante porque ha tenido un desarrollo importantísimo. Antes se pensaba que era entre el derecho aeronáutico y espacial, siempre se habla, pero el derecho espacial ha ido lento, bastante lento, no se ha desarrollado como se pensaba. En cambio, los drones es una revolución, es una barbaridad lo que está pasando con los drones. Ahora se utilizan en la guerra, se utilizan para transporte de mercaderías. Estamos viendo que Amazon quiere ya llevar con drones a las puertas de las casas, pero eso implicaría, claro, un tráfico en el espacio aéreo que hay que regularlo. Pero está en pañales, todavía no sabemos en dónde va a terminar todo eso, y generalmente esto no se puede regular antes de que las cosas pasen, pensando en lo que va a pasar. Muchas veces, yo siempre digo, la ley tiene que ser reactiva en estos casos y no tan propositiva, porque las cosas en derecho aeronáutico o en aviación cambian muchísimo. Y tiene que ser reactiva porque primero tengo que ver qué pasa o hacia dónde van las tendencias para yo poder regular esas tendencias. No podía imaginarme hace 15 años de que los drones iban a llevar mercaderías a las casas. Entonces, ¿cómo me puedo adelantar a legislar sobre algo o a regular algo sobre lo que ni siquiera tengo la certeza de que va a pasar? O quién sabe si es que el día de mañana se caen los drones, ya no van a haber drones, porque salió, se me ocurre cualquier barbaridad, el teletransporte. O sea, pongo una cosita aquí y plum, se teletransporta al otro lado. Ya los drones no sirven nomás. Entonces, sí hay que regularlos, hay que ir viendo qué pasa. Acá en Ecuador todavía estamos en pañales en eso, no hay regulaciones. Hay muy poquitas cosas respecto de los drones, pero también es porque no se han desarrollado mucho la actividad. No es que vemos una actividad de drones muy amplia en el país. Hay cosas muy pequeñas como publicidad o vigilancia aérea o periodismo que se hace, pero no está masificado el uso de drones. Sí está regulado una parte, por ejemplo, que no se pueden utilizar cerca de instalaciones militares o de los aeropuertos. No se pueden utilizar porque puede hacer que causen accidentes, pero todavía falta, hay que ir viendo, todavía hay que esperar, hay que ir viendo cómo se desarrolla tanto en el mundo y después iremos seguramente adoptando acá en el país. ¿Y cuáles otros cambios legales crees que faltan? ¿Muchos, pocos? ¿Tenemos un futuro positivo? Muchos, yo creo que muchos. En este momento estoy en la comisión que está elaborando la nueva ley de aviación civil. La ley de aviación civil, como le había comentado, es del año 74, entonces tiene muchas figuras, muchos artículos que están caducos, ya no sirven para nada. Y todo eso tenemos que cambiarlo. El control de la Dirección General de Aviación Civil también tiene que ser un poco más, creo yo, más laxo. Entonces tiene que irse modificando
esa y muchas otras cosas más. La legislación que tenemos acá es todavía de la época de la dictadura. También estuve en esa comisión que elaboró el nuevo reglamento de permisos de operación. Creo que le dejamos bastante bueno, bastante moderno, es bastante ágil, a lo contrario de lo que había pasado. Se volvió a incorporar la figura de los permisos de operación no regulares, por ejemplo, que funcionaba muy bien. Y esa es una de las, le cuento una anécdota, porque antes funcionaba muy bien los permisos no regulares, especialmente para las aerolíneas cargueras. Las aerolíneas cargueras no tienen o no están sujetas tanto a itinerarios, salvo las que son de courier. Porque la carga no hay problema si llega 1 hora más tarde, 2 horas más tarde, o sea, no hay tanto drama como en el caso de los pasajeros. Y los permisos de operación no regulares funcionaban muy bien porque eran bastante flexibles para las operaciones cargueras, le permitían volar cuando, cómo y de dónde más o menos quieran. Y eso se eliminó, hace unos 10 años se eliminó la autoridad, no sé por qué, se le anticipamos que no debía eliminarse, pero ellos nos decían, es que esa figura no existe en el mundo, y en realidad no existe en el mundo, pues no existe en ninguna parte, entonces ¿por qué le tenemos nosotros si no existe en ninguna parte? Y yo lo que le decía es, ¿y qué te importa que no existe en el mundo? Aquí funciona bien, que nos copien entonces de afuera. ¿Por qué nosotros no podemos exportar o ser creativos y sacar algo bueno para que los otros nos vayan copiando? Entonces tenemos que, mal o bien, si es que no está afuera, si no es aceptado afuera, entonces nosotros también eliminar. Aquí funcionaba muy bien. Y logramos volver a introducir esa figura en el nuevo en la modificación que hicimos del reglamento de permisos de operación. Y eso va a ser muy importante. Y se acordaron algunos procesos, se eliminó algunas cosas que estaban caducas, que no eran viables o que éramos los únicos que pedíamos, claro, eran absurdos. Entonces se logró hacer eso, se modificó la cartilla del usuario, se cambió unas regulaciones técnicas de la Dirección de Aviación Civil, por ejemplo, las de EREDAC, que decían que, y era otra barbaridad, por ejemplo, las aerolíneas extranjeras, toda aerolínea para poder volar necesita 2 tipos de permisos. El permiso de operación, que es el político, que en nuestro caso lo otorga el Consejo de Aviación Civil, y el AOC, que emite unas OPSPECs que la da la Dirección General de Aviación Civil. En las OPSPECs hay un listado de aeronaves, de matrículas de aeronaves, con las cuales yo puedo operar. O sea, el genérico, que es el permiso de operación, me dice, usted puede volar con aeronaves Boeing 737, ¿ya? Y en el listado de aeronaves que me da la DACA dice Boeing 737, matrícula S125, S126 y así sucesivamente. Entonces, en todo el mundo, las aerolíneas tienen estas OSPECs, porque son figuras globales, estas OSPEC con el listado de aeronaves. Pero aerolíneas muy grandes como American, Delta, United, UPS, FedEx, tienen tantos aviones que todas las semanas están entrando nuevas matrículas y saliendo otras. Ya aviones que tuvieron su vida útil o que ya devuelven por los leasing, entonces están entrando y saliendo todo el tiempo. Y en Ecuador se les ocurrió la brillante idea de que para poder actualizar esas listado de aeronaves de las OSPECs del país de bandera, hablemos de una compañía X, FedEx, tengo que modificar las OSPECs en Ecuador, el listado. Y eso implicaba un pago de $1,200 por cada una de las modificaciones, o sea, 1 o 10 aeronaves, pero cada modificación era $1,200 y un trámite que era lo más complicado, que más o menos tomaba un mes, y un mes durante el tiempo en el cual no podía yo volar esa aeronave, que eso era gravísimo. Entonces, esa regulación se logró cambiar, y eso pues estuvo durante mucho tiempo, no quería cambiar la DAC. Se logró cambiar y entonces ahora la DAC acepta las OSPECs del país de bandera, el listado de las OSPECs del país de bandera, como válidas en Ecuador. Entonces, si es que ya cambian en el país de bandera, ya no hay que cambiar en Ecuador, ya puede volar a Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, entorpecían y se han ido cambiando. Hay todavía muchas cosas que cambiar, estos procesos de certificación, por ejemplo, de las líneas aéreas extranjeras, que tienen que certificarse o hacer un proceso de reconocimiento de la certificación acá, es una barbaridad, no entiendo para qué. No entiendo para qué, pero es la ley, es la norma y hay que cumplirla. Pero eso demora más o menos, dependiendo de qué aerolínea sea o cuánto se demora, 1, 2, 3 meses en que la aerolínea pueda volar por un trámite innecesario. Yo pienso que debería eliminarse. Debería eliminarse. Si ya tiene las OSPE en el país de bandera, ok, venga acá, me presenta los documentos de allá y puede volar. Entonces ya sí hay muchas otras cositas que le podría mencionar, pero que de gana nos vamos a ir alargando. ¿Y qué recomendarías
a alguien que está interesado en el derecho aeronáutico, que quiere meterse, que quiere tal vez buscar más? Buena pregunta. Lo primero es que vaya entendiendo lo que es el derecho aeronáutico. No sé si es que en la Universidad de San Francisco haya como materia optativa derecho aeronáutico. Cuando yo estudié derecho en la Universidad Católica, sí había una materia de derecho aeronáutico optativa, eran 2 créditos, creo. Durante un semestre tenía 2 clases por semana. Entonces eso más o menos me fue dando la idea de cómo es, o la visión de cómo es lo que funciona la aviación y el derecho aeronáutico en general. Lo primero es que investigue, porque aquí en Ecuador desafortunadamente no hay escuela para poder seguir derecho aeronáutico, y hay especialidades de derecho aeronáutico. La mejor es la de la Universidad de McGill en Montreal, donde está la OASI, donde está una de las sedes de la IATA, y son 2 años de estudio, 2 años de estudio de derecho aeronáutico. Entonces no es una especialización cualquiera, no es algo como se lo ve aquí como una materia optativa o cualquier cosa, es una especialización complicada. En España también está el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, la Universidad Complutense de Madrid. En Argentina hay mucho de estos temas de derecho aeronáutico, hay muchos autores también que han escrito libros, Videla Escalada y otros más, que han escrito libros sobre derecho aeronáutico y está muy desarrollado ya. Entonces, más o menos que vayan viendo, desafortunadamente aquí no van a poder sacar esa especialización, todo más o menos va a ser empírico y con experiencia. No hay nada que les dé un título. Entonces, si es que quieren o están interesados en el tema del derecho aeronáutico, que investiguen por fuera, que se inmiscuyan en los temas en la Dirección General de Aviación Civil, porque para ejercer la profesión o ejercer el derecho aeronáutico también hay que saber la parte técnica. Y es muy técnico el derecho aeronáutico, muy, muy técnico. No es un mercado enorme, no es que hay, por ejemplo, juicios laborales deben haber, no sé, 100,000 o 50,000, no sé, o juicios civiles y penales otros 50,000. En el derecho aeronáutico hay 30 aerolíneas que operan en el Ecuador, entonces no es que se puede masificar los abogados que se quieren dedicar al derecho aeronáutico, porque no va a haber cama para tanta gente, como se dice. Definitivamente es algo que te tiene que gustar, es apasionante, es muy apasionante, es adictivo. La gente que se inmiscuye en la aviación en general, no solamente en el derecho aeronáutico, luego no quiere salir, si es que sale quiere volver, porque nada es repetido, y además tiene una inmediatez impresionante, todo es para ayer, porque si el vuelo no sale hoy, ya se perdió, ya ese vuelo no sirve para mañana. Ya eso genera muchas cosas, se pierden muchas cosas. Entonces, el derecho aeronáutico es inmediato, todo es para ayer. Hay veces que me dicen, pero oiga, doctor, para usted todo es para ayer. La Valentina es una de ellas. pero es por esto porque, y te tienes que acostumbrar a eso, a la presión. Es una actividad que genera mucha presión y si no te gusta trabajar a presión, no te metas en derecho aeronáutico, por ejemplo. Es algo que si eres muy estresado, no te metas en derecho aeronáutico, porque la presión es brutal, y que investiguen a ver si es que les gusta lo primero, y que luego vayan averiguando dónde pueden hacer sus especializaciones. Estoy seguro de que alguien que vaya a hacer una especialización y traiga un título de McGill va a tener un éxito, McGill o España, va a tener un éxito grande acá en el país, porque no existen profesionales especializados ejerciendo el derecho aeronáutico acá en el Ecuador. Y hablando de todas estas regulaciones comparadas, de lo que nos estabas hablando de los vuelos no regulares, ¿crees que las normativas extranjeras, tal vez IATA, la CAN, tienen mucha influencia en la regulación ecuatoriana? Deben tener influencia en la regulación ecuatoriana. La aviación no es como el derecho laboral o el derecho penal o el derecho civil o cualquier otro derecho, que puede cambiar mucho de acuerdo a la cultura, al espacio, al tiempo. Las figuras van cambiando mucho. El derecho aeronáutico es universal. Hay organizaciones como la OASI, que emite normas técnicas, IATA, que también son recomendaciones, no son obligaciones, pero emite disposiciones generales que más o menos son acogidas en todo lado. La CLAC, que es la Comisión Latinoamericana de Transporte de Aviación Civil, perdón, la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, emite también para
Latinoamérica, y todas esas regulaciones más o menos las van adaptando todos los países. La FAA, obviamente por el peso que tiene, la Comunidad Europea también, la FAA es de Estados Unidos, hay una ente que no me recuerdo el nombre, de la Comunidad Europea que también emiten sus regulaciones, tanto técnicas como legales, y eso se va copiando en todos los países. O sea, si tú ves el Código Aeronáutico, la Ley de Aviación Civil de Ecuador, tiene muchos parecido a la colombiana o a la peruana o a la chilena. Y en las normas técnicas no solo tiene parecido, son iguales. ¿Ya? Porque se trata de homologar todo eso. Entonces, no podemos estar divorciados, separados de la OASI, de la IATA, de la CLAC, de todas estas entidades, porque quedaríamos aislados. Entonces, tenemos que esa normativa adaptarla a nuestra legislación para poder homologarlo con todos los países y que exista una aviación segura. Porque la aviación no solamente es de un país, la aviación, una aerolínea de un país está volando a cientos de países. Y eso es importantísimo que se tome en cuenta cada vez que se emite una regulación en el Ecuador. IATA tiene mucho peso, OASI tiene mucho peso. Y existen también entidades que son las asociaciones, ¿no? Las asociaciones que representan a las líneas aéreas. Por ejemplo, en Latinoamérica existe ALTA, Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo. En Ecuador está ARLAE, que es la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, de la cual yo soy el presidente, que también influenciamos en la toma de decisiones y la normativa, y estamos gestionando la emisión de disposiciones para lograr el desarrollo del país y también la protección de las líneas aéreas para que no salgan normativas que atenten contra el desarrollo de la aviación y que no se estén implementando, que no tengan lógica de implementarse. Entonces hay que ver la aviación como un todo. Hay una Biblia o lo que inició más o menos la aviación en el mundo en los años después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, que convocó a Estados Unidos a 52 países. Ecuador es uno de los suscriptores originales del Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago es el que da las bases para el desarrollo de la aviación comercial en el mundo. En el año 44 está vigente todavía. Ahí están las libertades del aire, lo que tiene que ver con el espacio del control aéreo. Ahí se definió que cada país, por ejemplo, es dueño de su espacio aéreo. Antes no estaba definido nada de eso. Lo que pasaba, y usted me contaba del tema de los drones, se fue desarrollando. Lo mismo pasó con el Convenio de Chicago. Entonces, no podemos estar divorciados de las entidades extranjeras, de las que emiten, más aún siendo Ecuador país fundador de la OASI, del Convenio de Chicago. Muchísimas gracias, Marco. Qué entretenido conversación, entretenidos temas. Creo que incluso la audiencia se va a poder sentir un poco identificada con este tema de las tasas o de los problemas que de vez en cuando tienes con una aerolínea. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que vuelvas y con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Cuando requieran de mi presencia, aquí estaré. Gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp, y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.